Muy buen día para todos. En la clase hablaremos de la semejanza de figuras. Son ejemplos de nuestra vida cotidiana cuando sacamos una fotocopia, cuando hacemos un dibujo a escala, sea para aumentar el tamaño o disminuir el tamaño, cuando nos toman una foto. También estudiaremos cuando dos polígonos son semejantes. Analizaremos el teorema fundamental de la semejanza en triángulos. Y determinaremos a partir de los tres criterios de semejanza en triángulos, que son el criterio ángulo, 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 lado, lado, lado y lado, ángulo, lado, cuando estos triángulos son semejantes. Bien, entonces entremos en materia. Polígonos semejantes. Observamos el trapecio de vértices A, B, C, D, el trapecio mayor de vértices F, G, H e I. El ángulo correspondiente del vértice en A en el otro trapecio es F. El ángulo correspondiente del vértice en B en el otro trapecio es G. El ángulo correspondiente del vértice en C en el otro trapecio es H. Y el ángulo correspondiente del vértice en D en el otro trapecio es I. Observamos que estos ángulos coinciden. Ahora comparemos el lado FI con el lado AD y observamos que lo contiene dos veces. Comparemos la base menor con la base menor correspondiente en el otro trapecio y también la contiene dos veces. Ahora podríamos entonces determinar que el ángulo en A es congruente con el ángulo en F, el ángulo en B es congruente con el ángulo en G, el ángulo en C es congruente con el ángulo en H y el ángulo en D es congruente con el ángulo en I. También observamos que al comparar los lados correspondientes, el lado FI con el lado AD al compararlos da 2 y el lado GH al compararlo con su correspondiente que es BC también es 2. Por lo tanto, hay una proporción entre los lados correspondientes. Observamos el pentágono de vértices en J, K, L, M y N y el pentágono de vértices en O, P, Q, R y S. El ángulo correspondiente del vértice en N es S en el otro pentágono. El ángulo correspondiente del vértice en M en el otro pentágono es R. El vértice correspondiente del ángulo en L en el otro pentágono es Q. El ángulo correspondiente del vértice en J del otro pentágono es O. El ángulo correspondiente del vértice en K en el otro pentágono es P. Observamos que estos ángulos no coinciden. Dos o más polígonos son semejantes y cumplen. Primero, sus ángulos correspondientes son congruentes, es decir, deben tener igual medida. Dos, sus lados homólogos o respectivos son proporcionales. Según esto, entonces podríamos concluir que el trapecio ABCD es semejante al trapecio FGHI, mientras que con respecto a los pentágonos, estos no son semejantes porque no cumplen los dos criterios. Teorema fundamental de la semejanza de triángulos. Toda recta trazada paralelamente a uno de los lados de un triángulo, salvo que pase por el vértice opuesto, forma con las intersecciones de las rectas que contienen a los otros dos lados un triángulo que es semejante al primero. Bien, entonces observemos el triángulo de vértices en A, B, C, es decir, el triángulo ABC. Trazamos una recta que es paralela al lado AC de ese triángulo, que es la recta T. Ahora tracemos una recta que contiene al lado AB del triángulo y otra recta que contiene al lado BC del triángulo. Las intersecciones de esas tres rectas nos forman un triángulo menor, que es el triángulo FBG. Bien, entonces pudimos observar que el lado AC del triángulo mayor es paralelo al lado FG del triángulo menor. Como hipótesis tenemos la construcción del triángulo ABC, donde el segmento AC es paralelo al segmento FG. Debemos demostrar que el triángulo ABC es semejante al triángulo FBG.
Para hacer entonces esta demostración debemos probar dos cosas. Primero, la congruencia de los ángulos respectivos. 2. La proporcionalidad de los lados respectivos u homólogos. Demostremos la congruencia de los ángulos respectivos. El ángulo CAB es congruente con el ángulo GFB. El ángulo ACB es congruente con el ángulo FGB. Esto se cumple por ser ángulos correspondientes. Ahora, el ángulo ABC es congruente con el ángulo FBG porque todo ángulo es idéntico a sí mismo, esto por propiedad reflexiva. Ahora demostremos la proporcionalidad de los lados correspondientes. Trazamos una recta que es paralela a otro de los lados del triángulo, en este caso al lado CB del triángulo, y las intersecciones nos forman un paralelogramo HFGC, donde el lado HF es paralelo al lado CG. Por teorema de Tales se cumple que al comparar el lado AB con FB es igual a comparar el lado AC con el lado HC. Como HC es igual a FG, entonces podríamos escribir que el segmento AB comparado con FB es igual al segmento AC comparado con FG, y a la vez el lado AC comparado con HC son proporcionales. Entonces hemos demostrado que esos dos triángulos son semejantes. Criterios de semejanza en triángulos. Primero, criterio ángulo, ángulo, ángulo. Observamos el triángulo de vértices A, B, C, es decir, el triángulo ABC, el ángulo en el vértice en A, el ángulo en el vértice en B y el ángulo del vértice C. Observamos el otro triángulo de vértices FGH, es decir, el triángulo FGH. El ángulo correspondiente del vértice en A en el otro triángulo es F y observamos que estos dos ángulos tienen la misma medida, es decir, que el ángulo en A es congruente con el ángulo en F. El ángulo correspondiente del vértice en B en el otro triángulo es G, observamos que también coinciden, es decir, que el ángulo en B es congruente con el ángulo en G. Y el ángulo correspondiente del vértice en C en el otro triángulo es H y también tienen la misma medida, es decir, que el ángulo en C es congruente con el ángulo en H. Dos triángulos son semejantes si sus ángulos correspondientes son congruentes, es decir, que por este criterio ángulo, 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 los triángulos ABC y FGH son semejantes. Ejemplo, tenemos el triángulo LMN. En el vértice en L no sabemos la medida del ángulo, en el vértice en M la medida del ángulo es 60 grados, en el vértice en N la medida es 84 grados. Tenemos el triángulo RST, en el ángulo en R es 3x, en S es 5x y en T es 7x. Vamos a probar si los triángulos LMN y RST son semejantes. Respecto al triángulo LMN, por teorema fundamental de los triángulos, sabemos que el ángulo en L más el ángulo en M más el ángulo en N suman 180 grados, el ángulo en M es 60 grados y en N es 84 grados. Al sumarlos dan 144 grados, tendríamos que el ángulo L más 144 grados equivale a 180 grados. En el lado izquierdo esos 144 grados pasarían al lado derecho con la operación inversa y al restar 180 grados menos 144 grados obtenemos que el ángulo L mide 36 grados. Ahora respecto al triángulo RST, por teorema fundamental de los triángulos, tendríamos que 3x más 5x más 7x deben sumar 180 grados. Sumando la variable nos quedaría 15x igual a 180 grados. El coeficiente 15 pasaría de multiplicar a dividir y al dividir quedaría x igual a 12 grados. Por lo tanto, 3x es 3 por 12, 36 grados. 5x es 5 por 12, 60 grados. Y 7x sería equivalente a 84 grados. Observamos que los ángulos correspondientes en ambos triángulos tienen la misma medida. Por lo tanto, concluimos que el triángulo LMN
y el triángulo RST son semejantes por este criterio. 2. Criterio lado, lado, lado. Observamos el triángulo cuyo lado FG mide 12,4 centímetros, el lado GH mide 10 centímetros y el lado FH 8,8 centímetros. El lado NO del otro triángulo tiene una medida de 6,2 centímetros, el lado PO mide 5 centímetros y el lado NP mide 4,4 centímetros. Ahora comparemos el lado FG del triángulo mayor con el lado correspondiente del otro triángulo que es NO. Al dividir 12,4 entre 6,2 obtenemos una razón de 2. Comparemos el lado HG del triángulo mayor con PO del triángulo menor y al dividir 10 centímetros entre 5 centímetros la razón es 2. Y si comparamos el lado FH del triángulo mayor con el lado NP del triángulo menor, al dividir 8,8 entre 4,4 centímetros, el resultado es 2. Hemos comparado los lados respectivos de los dos triángulos, entonces por el criterio lado, 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 los triángulos son semejantes. Tercero, criterio lado, ángulo, lado. Observamos el triángulo DEF. El lado de E mide 8 centímetros, el lado de F mide 4 centímetros, el ángulo en el vértice en D es 120 grados. Observamos el triángulo KLM, la medida del lado KL es 12 centímetros y de KM 6 centímetros y el ángulo en el vértice en K es 120 grados. Comparemos el lado de F del triángulo menor con el lado respectivo que es KM. En el otro triángulo, al comparar 4 centímetros con 6 centímetros, simplificamos los centímetros, simplificamos el 4 y el 6, mitad de 4, 2, mitad de 6, 3, nos daría 2 tercios. Comparemos ahora el lado del triángulo menor, que es 8 centímetros, con el lado respectivo en el otro triángulo, que es KL, que es 12 centímetros. Simplificamos los centímetros, simplificamos el 8, mitad 4, mitad de 12, 6, mitad de 4, 2 y mitad de 6, 3, nos da 2 tercios, por lo tanto igualdad en las razones. Y los ángulos respectivos en D y en K son congruentes, por lo tanto se cumple el criterio lado, ángulo, lado y estos triángulos son semejantes. Bien, a continuación se plantean unos ejercicios en los que usted en cada caso va a determinar si el par de triángulos que se dan son semejantes o no son semejantes. Para poder concluir esto, pues debe utilizar los 3 criterios que se dieron anteriormente, que son los criterios de semejanza en triángulos, el criterio ángulo, 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 el criterio lado, lado, lado y el criterio lado, ángulo, lado. Entonces, a partir de estos 3 criterios, usted puede determinar o concluir si hay semejanza o no hay semejanza entre ese par de triángulos dados en cada uno de esos 4 ejercicios. Bien, eso sería todo por la clase de hoy. Espero que hayan aprendido mucho y que les vaya muy bien en la resolución de estos ejercicios y en el aprendizaje de estos conceptos. Hasta una próxima oportunidad.